Continuamos con los libros de los escritos. Tehillim, capítulo 11. Es muy corto. Para el director de los cantores, Mizmor le David. En Adonai he esperado. Entonces, ¿cómo dirán a mi alma, huye de vuestro monte como un pájaro? Pues he aquí que los de Reshaim han tensado el arco, prepararon sus flechas en la cuerda para tirar ocultamente a los rectos de corazón. Porque los cimientos de los malvados derrumbarán, mientras que el Sadik, ¿qué mal ha hecho? Adonai en el atrio de su santidad. Adonai en el cielo está tu trono, sus ojos verán, sus párpados examinarán a las personas. Adonai al Sadik él examinará, pero al Rasha y al que ama el despojo odia su alma. Hará llover sobre los de Reshaim malvados carbones de fuego y azufre, y un viento tempestuoso será la porción de su copa, porque es Sadik Adonai, rectitud del ama, el recto observará su rostro. Bueno, este texto pues habla otra vez de el juicio que Akadosh Baruj Hu va a hacer en el mundo, recompensando a los justos y castigando a los malvados. Una vez más aquí la Torah pone delante de nosotros estas dos situaciones en la vida del hombre: hacer lo justo y comportarse malvadamente. Aquella persona que se porta mal, se conduce por el mal camino, no tiene una opción delante de Akadosh Baruj Hu, no tiene oportunidad. En cambio, la persona que hace justicia puede recibir de él apoyo, ayuda, consejo. Esto es lo que la Torah recomienda. Hay dos formas de vida en las cuales se puede desarrollar el hombre, y nada más que dos: ser correcto ante los ojos de Akadosh Baruj Hu o ser malvado. Este salmo nos invita constantemente a ser rectos delante de los ojos de Akadosh Baruj Hu, porque la vida recta es la vida que Akadosh Baruj Hu recomienda para el pueblo de Israel, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos los hombres. Es inminente, viene el castigo, también viene la recompensa. Si nosotros sabemos elegir bien, por supuesto, vamos a elegir lo correcto para recibir la recompensa de Akadosh Baruj Hu y sostener una vida buena en este mundo, lo cual preparará nuestra estancia en el mundo venidero. Entonces tenemos dos cosas a elegir: hacer el bien, que es lo recto ante los ojos de Akadosh Baruj Hu, o, como hacen los Reshaim, los malvados, elegir el mal y entonces también confrontar las consecuencias. Eso es lo que dice el Tehillim número 11. Nos vemos pronto. Shalom.